¿Alguna vez te has detenido a pensar que la única barrera entre tú y tus sueños más ambiciosos es tu propia mente? ¿Cómo te explicas que algunas personas, sin recursos, sin educación formal, sin contactos, lleguen tan lejos que pareciera que las leyes del universo trabajan exclusivamente para ellas? ¿Y cómo otras, que lo tienen todo a favor, terminan perdiéndose en la mediocridad? La diferencia no es el talento, no es la suerte, ni siquiera es el trabajo duro, aunque eso también importa. La diferencia es lo que sucede dentro de su mente. Todo lo que alguna vez alcanzaste y todo lo que jamás has podido lograr tiene su origen en una sola raíz, lo que crees posible para ti. Hay una energía oculta en cada pensamiento, una fuerza imperceptible que moldea tus decisiones, tus acciones y tus resultados. Mientras no tomes el control consciente de tus creencias, serás prisionero de un sistema que tú mismo construiste, y lo más aterrador de todo es que ni siquiera lo sabes. La mente tiene la capacidad de fabricar realidades antes de que existan. Lo hace a través de lo que imaginas, de lo que repites, de lo que te convences a ti mismo. Cada vez que dices no puedo, no estás describiendo un hecho, estás dictando una sentencia, y el mundo responde en consecuencia. Hay algo que jamás nos enseñaron en la escuela, que creer es más poderoso que saber, que la certeza interna, esa convicción profunda de que algo es posible, puede romper las leyes de la lógica aparente y abrir caminos donde antes solo había murallas. Todo lo que hoy te parece inalcanzable ya ha sido alcanzado por alguien que decidió no rendirse ante lo que parecía razonable. Y es que la razón muchas veces es la jaula de los valientes, porque si solo haces lo que tiene sentido, te estás limitando a lo que ya conoces. Pero los sueños más grandes, los logros más extraordinarios, nunca surgieron de la razón, sino de la fe. Una fe sólida, absoluta, innegociable. No necesariamente religiosa, pero sí sagrada. Una fe que te pertenece. Creer no es un acto pasivo. No es cerrar los ojos y esperar que el universo te premie. Es una postura activa. Es el compromiso diario de pensar, actuar y decidir como si ya fueras la persona que deseas ser. Es caminar con determinación, aunque no haya huellas delante de ti. El problema es que la mayoría espera pruebas antes de creer. Quieren señales, garantías, certezas. Pero la verdad es esta: las señales vienen después. Las pruebas llegan cuando ya diste el salto. La seguridad nace del compromiso, no al revés. Y ese salto de fe, ese momento de osadía absoluta, es el inicio de todo cambio real. ¿Sabías que cada gran figura que admiramos alguna vez estuvo donde estás tú ahora? Dudas, miedos, incertidumbres, pero hubo un instante, un solo instante, en el que decidieron actuar como si ya creyeran. Y ese como si cambió el rumbo de su destino. Napoleón Hill lo entendió. Dedicó su vida a estudiar a los grandes, no para copiar lo que hacían, sino para entender cómo pensaban. Y encontró una constante: todos sin excepción creían con intensidad brutal que estaban destinados a lograrlo. No lo esperaban, lo sabían. No era arrogancia, era certeza. Y esa certeza no nacía de la evidencia, nacía del compromiso, de esa decisión inquebrantable de no permitir que la duda tenga la última palabra, de repetir mentalmente una visión hasta que el subconsciente lo asuma como una verdad incuestionable. Esa es la base del pensamiento positivo real, no una ilusión rosada, sino una disciplina férrea. Porque ¿qué es lo que de verdad moldea tu realidad? Tus pensamientos dominantes, lo que alimentas cada día en tu mente, lo que repites, lo que visualizas, lo que sientes. La mente no distingue entre verdad o fantasía. Responde a lo que tú le das con fuerza emocional. Si te convences de tu miseria, el mundo te la confirma. Si te convences de tu grandeza, también. Ahora, sé lo que estarás pensando, pero yo lo intento y no pasa nada. Claro, porque no se trata de desear, sino de decidir. No se trata de esperar resultados instantáneos, sino de construir un nuevo sistema de creencias que se instale en lo más profundo de ti. Y eso toma tiempo, pero comienza hoy, aquí, con una sola idea: que tú puedes, que lo imposible no existe si estás dispuesto a pagar el precio. El precio de creer sin ver, de actuar sin garantías, de persistir sin resultados inmediatos, de levantarte cada día con el fuego interno de quien ya decidió que no hay marcha atrás. Esa es la fe que transforma, la que convierte al soñador en creador, al promedio en leyenda. Y no se trata de tenerlo todo resuelto, se trata de comenzar,
de hacer lo que puedas con lo que tienes, de caminar hacia esa visión aunque no sepas el camino completo, porque el camino aparece mientras caminas. La claridad llega en la acción, y la acción nace de una creencia. Esa creencia, amigo, es la semilla del poder. No de un poder externo, sino del poder interno que siempre ha estado en ti, esperando a ser activado. No te lo dará nadie, no te lo validará el mundo. Eres tú quien debe encenderlo. Y si hoy decides hacerlo, si hoy eliges pensar diferente, actuar diferente, hablar diferente, algo empezará a moverse, primero dentro de ti, luego fuera. Y un día sin darte cuenta estarás viviendo eso que parecía imposible. Y entonces recordarás este momento, el momento en que comenzó todo, porque todo gran cambio empieza así, con una decisión invisible, íntima, silenciosa, pero poderosa. Una decisión de creer, de avanzar, de vivir como si ya fuera verdad. Y si esa decisión es real, no necesitarás convencer a nadie, porque tu energía empezará a hablar por ti. Tus movimientos, tus palabras, tu actitud, todo en ti comenzará a alinearse con una frecuencia distinta, una frecuencia de propósito, de certeza, de poder personal. Pero ten cuidado, porque en el momento en que des ese primer paso, las dudas volverán a tocar a tu puerta, no porque hayas hecho algo mal, sino porque estás haciendo algo diferente. La mente antigua no se rinde fácilmente. Lleva años repitiéndote que no eres suficiente, que lo que quieres es demasiado, que otros pueden, pero tú no. Y ahí es donde se define tu destino, en cómo respondes a esas voces. Porque lo fácil es ceder, volver al patrón conocido, buscar excusas, postergar. Lo difícil, lo valiente, lo extraordinario, es avanzar a pesar del ruido, caminar con el corazón latiendo fuerte, con la incertidumbre colgada de tus hombros, y aún así dar el siguiente paso. Créeme, eso te cambia, porque mientras caminas, algo se rompe dentro de ti, pero también algo nuevo nace. Nace una versión tuya que jamás habías visto, más fuerte, más libre, más auténtica. No la versión que el mundo esperaba de ti, sino la versión que tú viniste a ser. No necesitas la aprobación de nadie, no necesitas el permiso del mundo, solo necesitas recordar lo que ya sabes en lo profundo, que puedes, que tienes derecho, que es tu tiempo. Y si por momentos flaqueas, porque flaquearás, recuérdalo, nadie que hoy admiras llegó a la cima sin haber atravesado un valle oscuro. Todos cayeron, todos dudaron, todos en algún momento pensaron en rendirse, pero no lo hicieron, porque sabían que rendirse no alivia el dolor, solo lo perpetúa. En cambio, avanzar transforma. Duele, sí, pero es un dolor que purifica, que forja carácter, que destruye lo falso para dar paso a lo real. Y eso es lo que estás construyendo ahora, tu verdad, tu camino, tu destino. No hay fórmulas mágicas, no hay atajos, hay decisiones, repetidas una y otra vez, día tras día, hasta que se convierten en parte de ti, hasta que tu mente se moldea a una nueva identidad, hasta que actuar con confianza, hablar con seguridad y pensar en grande sea tan natural como respirar. Y eso llega, no de golpe, sino como llega el amanecer, lentamente, imperceptible al principio, pero inevitable. Una luz nueva comienza a entrar en tu vida, una claridad distinta, una paz que no viene de tenerlo todo, sino de saber que vas por el camino correcto. Tú no estás aquí por casualidad, has llegado hasta este punto porque algo dentro de ti, más allá del ruido, del miedo, del pasado, sigue vivo. Una chispa, un fuego, una semilla. Llámalo como quieras, pero no lo ignores, porque eso que hoy sientes, eso que late dentro de ti, es real y merece ser escuchado. Es hora de dejar de esperar el momento perfecto, de dejar de postergar tus sueños por miedo a fallar, de dejar de vivir con el freno de mano puesto. No más excusas, no más justificaciones, no más mirar a los lados para ver quién aprueba tu camino. Este es tu momento, porque mientras tú dudas, otros ya están construyendo. Mientras tú esperas, otros ya están actuando. Y mientras tú te preguntas si estás listo, la vida sigue pasando. Pero aún estás a tiempo. Siempre estás a tiempo si decides que hoy es el día en que todo comienza. No necesitas garantías, necesitas compromiso, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego otro más, hasta que un día, sin darte cuenta, mires atrás y descubras que ya no eres la misma persona. Eres más fuerte, más sabio, más libre,
Y entonces entenderás que todo lo que buscabas fuera la seguridad, el éxito, el respeto, siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas creértelo lo suficiente como para actuar como si ya fuera cierto. Ese es el secreto. Creer primero, ver después, actuar como si, vivir como si, caminar como si el universo entero estuviera conspirando a tu favor. Y al final, descubrirás que lo estaba. Hay algo que la mayoría de las personas jamás comprenderá, que los límites más poderosos no son los físicos, ni los económicos, ni siquiera los sociales, son mentales. Están tan incrustados en lo profundo de nuestro pensamiento que ni siquiera los cuestionamos. Vivimos dentro de ellos como si fueran la única verdad posible, como si la vida ya estuviera escrita, como si nuestras posibilidades fueran fijas, inamovibles, determinadas por algo ajeno a nosotros. Pero lo más impactante no es que existan esos límites. Lo más impactante es que nosotros los defendemos, los justificamos, los protegemos, los alimentamos. Y ahí comienza la gran tragedia del potencial humano, el autoengaño, porque en el fondo todos intuimos que hay más capacidad, más creatividad, más fuerza de voluntad, más propósito. Pero la mayoría de la gente decide ignorar esa intuición, porque duele, porque implica hacerse responsable, porque obliga a dejar de culpar al mundo y empezar a mirar al espejo. Lo que no entienden es que esa incomodidad no es una señal de debilidad, es una señal de que la grandeza aún está viva, que algo dentro de ti aún recuerda lo que viniste a ser, que no has sido completamente domesticado por la rutina, la conformidad y el miedo. Esos momentos de incomodidad profunda, donde te preguntas si estás desperdiciando tu vida, no son castigos, son recordatorios, mensajes urgentes del alma, gritos silenciosos que te invitan a despertar, a romper con la narrativa que has aceptado, a comenzar a escribir tu propia historia, porque eso es lo que estás haciendo ahora, sin darte cuenta. Estás decidiendo entre dos caminos. El primero, el más transitado, es el de la repetición. Levantarte, trabajar, sobrevivir, dormir, repetir. Una vida segura, predecible y vacía. El segundo es incierto. No hay mapas, no hay garantías, pero hay posibilidad. Hay espacio para construir. Hay fuego. Y ese fuego no necesita grandes condiciones para encenderse, solo necesita una decisión, de pensar distinto, de actuar distinto, de creer, aunque aún no veas nada. Mira a tu alrededor, ¿qué ves? Problemas, noticias negativas, gente que se queja, gente que se rinde, gente que camina dormida. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que muchos de ellos son genios, creativos, talentosos, líderes en potencia, pero no lo saben, y si lo sabían lo olvidaron, porque el sistema se encargó de convencerlos de que no podían, de que no valía la pena intentarlo, de que es mejor conformarse. ¿Y tú, de qué lado estás? Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay una parte de ti que no ha muerto, una parte que aún sueña, que aún imagina, que aún cree que hay algo más. Esa parte es la que debes alimentar ahora, no con teorías, no con promesas vacías, sino con acción real. Porque los sueños no mueren por falta de oportunidad, mueren por falta de coraje, mueren cada vez que postergas, cada vez que dices algún día, cada vez que aceptas una vida que no amas por miedo a perseguir una que sí. Y sí, perseguir lo que amas implica riesgos, implica caídas, implica perderse por momentos, pero también implica encontrarte, implica construir algo que ningún sistema podrá quitarte jamás, tu verdad, tu misión, tu legado. Napoleón Hill comprendió esto mejor que nadie. Él sabía que las grandes conquistas no nacen en condiciones perfectas, nacen en el caos, en la incertidumbre, en la desesperación. En esos momentos donde todo parece perdido, pero decides actuar como si todavía fuera posible. Ese como si es la chispa de los milagros, es la semilla de las grandes transformaciones. Porque actuar como si ya fueras la persona que sueñas ser, es enviarle al universo un mensaje claro: estoy listo. Y entonces todo empieza a moverse. Primero dentro de ti. Tus pensamientos cambian, tus emociones se alinean, tus decisiones se afilan. Luego, lentamente, tu entorno comienza a responder. No de inmediato, no mágicamente, pero sí inevitablemente. La ley es esta: lo que crees con suficiente fuerza y sostienes con suficiente acción termina manifestándose, no por arte de magia, sino porque te conviertes en alguien capaz de recibirlo. Porque lo atraes, sí, pero también lo provocas, lo construyes,
lo defiendes, pero no todo el mundo llega ahí. La mayoría se rinde antes de tiempo, no porque no puedan, sino porque no creen que merecen más, porque se han identificado tanto con sus fracasos pasados que no pueden imaginar un futuro distinto. Y ahí está la trampa, porque no eres tu pasado, no eres tus errores, no eres lo que te dijeron, eres lo que decides ser a partir de ahora. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. ¿Sabes qué hace la diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria? No son los recursos, no son los contactos, no es la suerte, es la mentalidad. Es esa creencia profunda de que tú puedes hacer algo distinto, que tú puedes ser el cambio, que tú puedes elevarte por encima de las estadísticas. Esa es la fe de la que hablaba Hill, una fe inamovible, no en el sentido religioso, sino en el sentido más poderoso, una convicción que no necesita pruebas para actuar, que no espera la aprobación del mundo para comenzar, que no se rinde cuando las cosas se complican, porque se complicarán, pero eso no importa, porque tú ya decidiste, y cuando decides, cuando realmente decides, tu energía cambia, tu postura cambia, tus palabras, tus hábitos, tus pensamientos, todo empieza a transformarse, y entonces el mundo se ajusta, las oportunidades llegan, las personas correctas aparecen, las ideas fluyen. No porque sea fácil, sino porque ya no estás jugando a medias, ya no estás dudando, ya no estás deseando, estás haciendo, estás viviendo como si ya fueras quien quieres ser. Y eso tiene un poder que la lógica no puede explicar. ¿Qué pasaría si descubrieras que el mundo en el que vives no es más que un reflejo de lo que sostienes dentro de ti? Y si te dijera que cada resultado, cada circunstancia, cada victoria y cada fracaso nació primero en tu mente, mucho antes de hacerse visible en tu vida. No es un juego de palabras, es una ley silenciosa, una verdad que opera, creas en ella o no. Una verdad que, una vez que la entiendes, no puedes ignorar, porque te das cuenta de que tú tienes más poder del que te han hecho creer. Mucho más. Durante años te programaron para mirar hacia afuera, para creer que todo dependía del sistema, del entorno, de lo que otros te daban o te quitaban. Pero la auténtica transformación no ocurre cuando el mundo cambia, ocurre cuando tú cambias. Cuando tu percepción se expande, cuando comienzas a ver posibilidades donde antes solo veías problemas, cuando dejas de reaccionar como víctima y empiezas a responder como creador. Y sí, lo sé, no es fácil, porque crecer duele, porque cambiar duele, porque comenzar a pensar distinto significa ir contra años de condicionamiento. Significa decirle no al miedo, al hábito, al viejo yo que quiere sobrevivir a toda costa, pero es necesario. Porque nadie puede avanzar si está aferrado a su antigua identidad. Tu vieja identidad te quiere cómodo, te quiere pequeño, te quiere dentro del molde, pero tú no naciste para eso. Dentro de ti hay una energía brutal, una visión que te empuja, un propósito que clama por ser vivido, y mientras lo ignores, vivirás a medias, y lo sabes, porque esa insatisfacción que sientes no viene de fuera, viene de dentro, viene de saber que puedes más, que mereces más, que estás llamado a más. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo, no afuera, adentro, en el pensamiento, en la creencia, en la conversación que mantienes contigo cada día. Porque esa conversación es la que construye tu realidad. Si dentro de ti hay duda, culpa, miedo, esa será la materia prima de tu vida. Pero si dentro de ti cultivas visión, fe e intención, entonces la vida empieza a abrirse como una flor al sol. Es imposible crear una vida extraordinaria con una mente ordinaria, y no me refiero a inteligencia, me refiero a enfoque, a decisión, a intención, a la capacidad de sostener una visión aun cuando el mundo diga que es imposible. Porque créeme, el mundo lo dirá, dirán que estás loco, que sueñas demasiado, que es mejor conformarse, pero lo dicen porque ellos no se atrevieron, porque su miedo necesita tu conformidad para justificarse. Tú no estás aquí para conformarte, estás aquí para recordarle al mundo lo que es posible, para ser testimonio viviente de que la fe, cuando se combina con acción imparable, mueve montañas. No es una metáfora, es una realidad que solo conocen quienes se atreven a vivirla. Y si estás dispuesto, si estás listo para dejar de jugar pequeño, entonces necesitas empezar por lo esencial, tu mente. No puedes pretender una vida nueva con los mismos pensamientos de siempre. No puedes atraer abundancia mientras sostienes ideas de escasez. No puedes vivir con propósito si todos tus días están llenos de distracciones. El cambio comienza en lo invisible, en lo interno, en lo que nadie ve, pero tú sabes que está ahí.
Es momento de hacer limpieza, de revisar tus creencias una por una y preguntarte, ¿esto me sirve o me limita? ¿Esto me empodera o me encadena? Y si la respuesta no te eleva, es hora de soltar. No será cómodo. Lo viejo nunca se va sin pelear. Pero si lo sostienes, si eliges tu visión por encima de tu pasado, entonces algo empezará a cambiar. Primero dentro, luego fuera. Y ahí es donde muchos se confunden. Esperan resultados rápidos, quieren que el mundo cambie ya. Pero esto no es instantáneo, es un proceso, es un entrenamiento. Es reeducar tu mente como si fuera un músculo, y al principio duele. Pero con el tiempo se fortalece, y entonces lo que antes te costaba se vuelve natural. Lo que antes parecía un milagro se vuelve tu normalidad. Napoleón Hill lo enseñó. No se trata solo de pensar positivo, se trata de pensar con intención, con dirección, de decidir qué pensamientos vas a permitir y cuáles no, de convertirte en el vigilante de tu propia mente, porque si tú no lo haces, el mundo lo hará por ti, y el mundo no quiere que seas libre, quiere que seas obediente, que sigas la corriente, que no cuestiones, pero tú no eres corriente, eres fuerza, eres fuego, eres visión, y si eso incomoda mejor, porque significa que estás saliendo del molde, que estás rompiendo la estructura, que estás construyendo algo nuevo. Y sí, el camino tendrá obstáculos, pero no estás aquí para evitarlos, estás aquí para atravesarlos, para crecer a través de ellos, para demostrarte a ti mismo que nada puede contra alguien que ya decidió quién va a ser. Esa decisión es tuya, nadie más puede tomarla, nadie más puede vivir tu vida, nadie más puede cumplir tu misión, así que hazlo, decide, cree, visualiza, actúa y no te detengas, porque en el momento en que te comprometes, en serio, algo se alinea, algo se abre, algo cambia. No siempre lo verás de inmediato, pero lo sentirás. Una paz distinta, una fuerza nueva, una certeza que no viene de los resultados sino del alma. Y entonces ahí empieza la verdadera transformación. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejaras de dudar de ti durante solo un día? Un solo día sin esa voz que cuestiona cada paso, un solo día sin sabotajes internos. Solo tú, con tu decisión, tu visión y una fe inamovible. ¿Qué podrías lograr en 24 horas de total convicción? La respuesta es más poderosa de lo que imaginas, porque en ese estado el mundo empieza a responderte de una forma completamente distinta. Y una vez lo experimentas, ya no hay vuelta atrás. Lo que define tu destino no son los hechos que enfrentas, sino cómo los interpretas. Y esa interpretación nace del sistema de creencias que llevas instalado desde que tienes memoria. Pero ese sistema no es tuyo. Te fue dado, aprendido, repetido, moldeado por voces ajenas, padres, maestros, cultura, experiencias, voces que muchas veces se instalaron con la mejor intención, pero con el peor efecto, porque te hicieron creer que la vida tenía techo, que tus sueños debían ajustarse a lo que parecía posible, que debías vivir para encajar. Pero no viniste a encajar, viniste a expandirte, a recordar que la realidad externa solo se reorganiza cuando tu realidad interna cambia, no antes, jamás antes. Y es ahí donde radica tu verdadero poder, en elegir nuevos pensamientos, en imaginar una versión de ti que aún no has vivido, pero que puedes construir. En sostener una idea con tanta emoción, tanta repetición y tanta certeza, que tu subconsciente no tiene otra opción que aceptarla como verdadera. La mente es moldeable, no es una estructura rígida, es un campo fértil, y lo que siembras, tarde o temprano, da fruto. ¿Qué estás sembrando hoy? ¿Qué estás alimentando con tu atención? ¿La visión de lo que quieres o el miedo de lo que temes? No puedes cosechar grandeza sembrando quejas. No puedes vivir en plenitud alimentando pensamientos de escasez. No puedes ser libre si cada día refuerzas cadenas invisibles con tus palabras. El cambio comienza con lo que eliges pensar, porque todo gran logro nació, en su raíz más profunda, como una creencia sostenida a pesar de todo. Y sostener una creencia cuando todo a tu alrededor la contradice, eso es poder, eso es dominio, eso es carácter. Los que logran cosas que parecen imposibles no lo hacen porque el mundo se los permite. Lo hacen porque deciden que no necesitan permiso, y cuando lo hacen, lo imposible retrocede. Pero para llegar ahí necesitas hacer un trabajo profundo, no externo, no de apariencia, interno,
invisible, íntimo, doloroso a veces, porque implica enfrentarte a lo que te limita, a esas ideas que has sostenido durante años como si fueran tuyas, pero no lo son. Son versiones que te diste para sobrevivir, no para brillar. Y tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para romper con el ciclo, para demostrar que la historia puede escribirse de otra forma, que tu pasado no determina tu futuro, que tus errores no definen tu valor, que tu realidad actual no tiene poder alguno sobre lo que estás dispuesto a crear. Lo que importa no es lo que fue, es lo que eliges a partir de ahora, y esa elección no es teórica, no es un mantra vacío, es práctica, es acción, es disciplina, es mirar tu vida y decir, esto ya no me representa, aquí comienza algo nuevo, y actuar en consecuencia. Cuando haces eso, algo se activa, una fuerza interna que no viene del ego, sino del alma, una fuerza que ha estado dormida, esperando tu permiso, y cuando la despiertas, el mundo lo siente. Tu energía cambia, tu entorno reacciona, las oportunidades comienzan a manifestarse porque tú has cambiado la frecuencia desde la que emites. Todo lo que quieres ya existe, el amor, la abundancia, el propósito, todo está ahí, pero está en un canal distinto, y para sintonizar con ese canal no necesitas cambiar el mundo. Necesitas cambiar tú, necesitas convertirte en alguien capaz de sostener esa realidad, de recibirla, de mantenerla, porque el universo no te da lo que pides, te da lo que estás preparado para sostener, y esa preparación no se logra en la superficie, se logra en el fondo, en la repetición diaria de hábitos que reflejan tu visión, no tu circunstancia, en el compromiso con tu futuro, incluso cuando el presente no lo respalda. Ese es el secreto. Vivir como si ya fueras, actuar como si ya tuvieras, pensar como si ya supieras. Y cuando eso se convierte en tu normalidad, la realidad no tiene más opción que alinearse contigo. Pero tienes que insistir, porque el viejo tú no se irá sin resistencia. El viejo tú ama lo conocido, aunque duela, y hará todo lo posible por llevarte de vuelta al patrón anterior. Esa es su función, protegerte. Pero tú no necesitas protección, necesitas expansión, necesitas arriesgar, necesitas romperte, si hace falta, para reconstruirte más verdadero, más fuerte, más tú. Y eso comienza ahora, aquí, con esta decisión, la decisión de vivir como si tu visión fuera innegociable, de que tu grandeza no es una opción, sino una certeza, de que todo lo que alguna vez soñaste ya está en camino, porque tú ya has comenzado a convertirte en quien puede sostenerlo. ¿Sabes cuál es el momento exacto en el que todo cambia? No es cuando obtienes el resultado, no es cuando ves la oportunidad, no es cuando otros te aplauden. Es antes de todo eso. Es cuando, sin garantías, sin pruebas, sin señales, eliges creer, elegir creer cuando nadie más lo hace, cuando todo lo que te rodea parece decirte lo contrario. Cuando los números no cuadran, las puertas no se abren y las voces dentro de ti susurran que sería más fácil rendirse. Ese es el punto de quiebre. Ese es el instante que define si vivirás una vida más o una vida épica. No hay transformación sin fuego, no hay resurrección sin muerte y no hay evolución sin crisis. Las personas que admiras, los gigantes que cambiaron su historia, no lo hicieron porque todo les salía bien. Lo hicieron porque, en los momentos más oscuros, tomaron decisiones luminosas, no esperaron a que cambiara la tormenta, se convirtieron en el cambio, y tú también puedes. Pero para eso, primero tienes que morir a tu historia vieja, a tu excusa favorita, a la idea de que no puedes, de que no sabes, de que no eres suficiente, morir a tu personaje, a ese tú domesticado por la rutina, la opinión ajena y el miedo a fallar. Tienes que quemarlo todo. Y luego, desde las cenizas, comenzar a construir una nueva identidad, una que no se base en lo que has vivido, sino en lo que has decidido ser. Ese es el trabajo que muchos evitan, porque es duro, porque es solitario, porque no puedes esconderte en él. No hay máscaras, no hay disfraces, solo tú, frente a ti mismo, mirando lo que has sido y eligiendo con absoluta honestidad si eso es suficiente o no, si eso te representa, si eso es lo que quieres dejar al mundo. Y si la respuesta es no, entonces es tiempo de volver a empezar. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces hayas dudado de ti, hay un poder que nunca has perdido,
el de decidir de nuevo, de mirar tu reflejo y decir, a partir de hoy soy otra historia, y vivir como si eso ya fuera verdad. Porque la vida no cambia cuando lo deseas, cambia cuando lo encarnas, cuando cada célula de tu cuerpo empieza a actuar en coherencia con lo que dices que quieres. Cuando tus hábitos dejan de sostener al viejo tú y empiezan a construir al nuevo. Y eso no pasa de la noche a la mañana, es un proceso, un entrenamiento, un ritual. Cada día cuenta, cada pensamiento importa, cada decisión suma. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser fiel, fiel a tu visión, fiel a tu propósito, fiel a la voz que incluso cuando todo se cae te sigue diciendo, no pares, aún puedes. Y puedes. Claro que puedes. Puedes cambiar el rumbo, puedes reinventarte, puedes romper el ciclo, pero tienes que quererlo más de lo que temes fallar, más de lo que necesitas aprobación, más de lo que te aferras a lo que conoces, porque tu zona cómoda es la cárcel de tu alma. Y lo sabes, por eso duele, por eso te frustra, porque dentro de ti hay una versión esperando ser vivida, una que no se conforma, que no se arrodilla, que no negocia con sus sueños. Esa versión no necesita que todo esté bien afuera, solo necesita que tú te pongas de pie. Y lo hagas hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando sientas más seguridad, hoy. Con miedo sí, con dudas sí, con heridas sí, pero con decisión. Porque la decisión lo es todo. La decisión crea el carácter crea la acción crea el hábito crea el destino. Tú no estás roto, estás esperando activarte, despertarte, recordarte, estás más cerca de lo que crees. Solo necesitas dar un paso más, uno solo, y luego otro, hasta que mires atrás y digas, no sé cómo lo logré, pero aquí estoy. Y ese aquí estoy será el eco de todas esas veces que no te rendiste, de todas esas madrugadas donde nadie te aplaudía, de todos esos días en que la fe era tu único alimento, de todas esas caídas que no te mataron, sino que te tallaron, te afilaron, te prepararon. Porque así es como se construye una vida de propósito, a golpes de decisión, a pulso de coraje, a fuego de voluntad. Y tú estás listo. Y si todo lo que has vivido hasta ahora no fue un castigo sino preparación, y si cada caída, cada rechazo, cada silencio, cada puerta cerrada tenía como objetivo convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más real, y si nunca estuviste roto, solo estaba siendo moldeado, hay un momento en el camino donde ya no hay marcha atrás, no porque no puedas regresar, sino porque sabes que no perteneces más a ese lugar. Has visto demasiado, has sentido demasiado. Has comprendido cosas que ya no puedes ignorar, y aunque el mundo siga girando igual, tú ya no eres el mismo. Has cambiado, has despertado, y ahora debes actuar en consecuencia. Ese es el punto donde muchos retroceden, porque convertirse en quien realmente eres implica renunciar a quien has sido. Implica dejar atrás las máscaras, los roles aprendidos, las expectativas ajenas. Implica abrazar tu verdad aunque duela, aunque incomode, aunque te deje solo. Y sí, da miedo, pero también libera, porque vivir sin ser tú es una muerte lenta, te consume desde dentro, te apaga, te marchita. Por eso, cuando empiezas a caminar en dirección a tu autenticidad, todo dentro de ti se enciende, como si el universo por fin reconociera tus pasos y comenzara a abrirte el camino. Pero atención, ese camino no siempre será claro, no siempre será cómodo, porque el proceso de llegar a ti mismo no es lineal. Es caótico, es confuso, es emocional, te enfrenta con heridas que creías superadas, te sacude, te expone, pero también te limpia, te vacía de lo que no eres para que por fin puedas llenarte de lo que sí. Y ahí comienza la reconstrucción, ladrillo por ladrillo, decisión tras decisión, acción tras acción. Empiezas a convertirte no en lo que el mundo espera, sino en lo que tu alma siempre supo que eras. No una copia, no una etiqueta, no una versión editada. Eres tú, con tus luces y tus sombras, con tus dudas y tu coraje, con tu historia completa. Y desde ahí, todo cambia. Porque cuando vives desde la verdad, el miedo pierde fuerza. Ya no necesitas impresionar, ya no necesitas ser aprobado, ya no necesitas esconder tu imperfección, porque entiendes que tu poder no está en ser perfecto, sino en ser auténtico. Y la autenticidad es magnética. Atrae lo que te corresponde, aleja lo que no,
Aclara lo que parecía confuso, porque ya no estás negociando tu esencia, estás afirmándola, estás sosteniéndola, estás expandiéndola, y ese trabajo interno se refleja fuera. Comienzas a hablar distinto, a caminar distinto, a decidir distinto, porque ya no reaccionas desde la carencia, sino desde la conciencia. Ya no actúas para sobrevivir, actúas para crear. Y sí, todavía habrá dudas, todavía habrá días oscuros, pero ya no te paralizan, porque has aprendido a caminar con ellas, a usarlas como combustible, a convertir cada obstáculo en una oportunidad de reafirmarte. Has dejado de ser prisionero de tu historia, ahora eres su autor, y eso cambia todo, porque ahora, cuando miras al espejo, ya no ves solo lo que fuiste, ves lo que estás construyendo, lo que estás eligiendo, lo que estás reclamando, y entiendes que nada ni nadie puede quitarte eso, porque has despertado, y el que despierta ya no duerme igual. ¿Sabes qué es lo que realmente da miedo? No es el fracaso, no es la crítica, no es la caída. Lo que da verdadero miedo es darte cuenta de que ya no puedes volver atrás, que el tú de antes ha desaparecido, que ese personaje que llevabas años interpretando ya no te representa, y que ahora solo queda avanzar, aunque no sepas a dónde, aunque el camino esté oscuro, aunque estés completamente solo. Ese es el momento exacto donde muchos se detienen, porque no saben vivir sin ese antiguo yo, porque por más doloroso que fuera, era conocido, era cómodo, era seguro. Y sin darse cuenta, eligen regresar, volver a la rutina, a lo familiar, a lo que no los desafía. Pero tú no puedes volver, porque ya viste, ya sentiste, ya entendiste, has tenido una probada de tu verdad, y eso cambia todo. Porque una vez que saboreas lo que es vivir con propósito, ya no puedes conformarte con sobrevivir. Ya no puedes venderte barato, ya no puedes callar tu alma para complacer al mundo. Y eso, aunque duela, es hermoso, porque significa que has comenzado a recordar quién eres en realidad. No lo que te dijeron, no lo que aprendiste por miedo, sino lo que has sido desde siempre. Una fuerza imparable, un creador de realidades, una chispa viva dentro del todo. Y sí, la gente cambiará contigo. Algunos se alejarán, no porque tú hayas hecho algo malo, sino porque tu luz los incomoda. Porque tu evolución les recuerda que ellos también podrían cambiar, pero no quieren. No están listos. Y está bien, no estás aquí para arrastrarlos, estás aquí para iluminar tu propio camino. Y si alguien decide caminar contigo, que sea por decisión, no por presión, este es el momento en que te das cuenta de que la verdadera soledad no es estar sin gente, es estar rodeado de personas y sentirte desconectado de ti, es traicionarte por encajar, es reducir tu voz para que otros no se sientan inseguros, es vivir una vida que no es tuya por miedo a ser tú. Y tú ya no estás dispuesto a eso, porque ahora sabes que cada vez que te eliges, algo se alinea. Que cada vez que priorizas tu verdad, el universo responde, no de inmediato, no como esperabas, pero responde, porque vibrar en tu autenticidad es emitir una señal tan poderosa, tan pura, que no puede ser ignorada por mucho tiempo. Pero tienes que sostenerla, especialmente cuando nadie la valida, especialmente cuando parece que nada pasa, porque ahí es donde se forja el carácter, en la espera, en la incertidumbre, en el silencio. Cuando lo único que te sostiene es tu decisión. Y esa decisión tiene que ser innegociable. No puedes construir una nueva vida con la misma mentalidad vieja. No puedes manifestar un futuro distinto si estás pegado emocionalmente a tu pasado. Tienes que soltar, no porque el pasado no haya sido real, sino porque ya no te sirve, porque estás creando algo mejor. Y sí, duele soltar, duele desapegarse, pero más duele quedarse, más duele negarte a ti mismo, más duele vivir una vida a medias, y tú no viniste aquí para vivir a medias. Viniste a romper moldes, a escribir tu historia, a ser testimonio de que el cambio sí es posible, no perfecto, no fácil, pero posible. Y lo estás haciendo. Cada día que eliges pensar distinto, cada mañana que te levantas con intención, cada palabra que pronuncias desde tu verdad, todo eso suma, todo eso construye, todo eso te moldea. Porque el tú del futuro no es alguien que aparecerá mágicamente, es alguien que estás encarnando ahora, con cada elección, con cada hábito, con cada límite que pones, con cada estándar que elevas. Y un día, sin darte cuenta, serás esa persona que ahora solo imaginas.
no porque todo se acomodó, sino porque tú decidiste dejar de esperar y empezaste a construir. ¿Te diste cuenta? Ya no eres quien fuiste, ya no piensas igual, ya no hablas igual, ya no reaccionas igual. Algo dentro de ti se ha encendido y aunque no puedas explicarlo con palabras, lo sabes, lo sientes, lo llevas contigo. Y aunque tu entorno aún no lo refleje completamente, tu realidad ya empezó a transformarse, porque cambiaste por dentro, porque decidiste, porque te cansaste de sobrevivir y elegiste vivir. Ese es el momento más poderoso que puede experimentar un ser humano. El instante en que reconoce que siempre tuvo el poder, que las cadenas eran mentales, que los límites eran aprendidos, que las excusas eran cómodas pero vacías, y que detrás de todo ese miedo siempre estuvo la libertad. Pero ahora lo entiendes. La libertad no se pide, se toma, no se negocia, se defiende, no se espera, se vive. Y eso es lo que estás haciendo. Cada vez que eliges tu verdad por encima del miedo, estás construyendo libertad. Cada vez que dices no a lo que ya no resuena contigo, estás recuperando poder. Cada vez que avanzas, aunque aún no veas el resultado, estás afirmando que tu visión vale más que tu pasado. Y eso es el principio de una nueva vida. Ya no estás buscando motivación, estás actuando desde identidad. Ya no necesitas promesas externas, estás cultivando coherencia interna. Ya no te defines por lo que te falta, te reconoces por lo que eres capaz de crear. Y eso, amigo, no tiene precio, porque ahora caminas distinto, con dirección, con presencia, con propósito. Ya no te arrastras por lo que otros piensen, ya no te vendes por un poco de aprobación, ya no dependes de nada que no venga de ti. Estás aprendiendo a sostenerte, a inspirarte, a liderarte. Y eso te hace imparable. A partir de ahora, los desafíos seguirán llegando, pero tú responderás desde otro nivel. Ya no desde la víctima, sino desde el creador. Ya no desde la urgencia, sino desde la intención. Ya no desde la carencia, sino desde la certeza. Certeza de que todo está trabajando a tu favor. Aunque no lo entiendas, aunque aún no veas el resultado, aunque duela, porque ahora sabes que cada caída es parte del proceso, que cada silencio es un espacio para volver a ti, que cada obstáculo es un espejo que te recuerda quién estás llamado a ser. Y tú estás respondiendo. Estás respondiendo con coraje, con humildad, con presencia, no desde el ego, no desde la necesidad de controlar, sino desde la sabiduría de quien ha entendido que el universo se alinea con quienes se alinean consigo mismos. Y tú lo estás haciendo. Estás comenzando a vivir como si todo lo que quieres ya fuera cierto. Estás actuando como si la grandeza fuera tu estado natural. Estás pensando como alguien que no se limita por lo que fue, sino que se enfoca en lo que va a construir. Eso es fe, eso es visión, eso es identidad. Y el mundo ya lo está notando. Tal vez no lo digan, tal vez no te lo reconozcan aún, pero lo sienten, porque la energía no miente, porque la verdad vibra diferente, porque tú ya no puedes ser ignorado, porque has dejado de esconderte, porque has decidido ocupar tu lugar. Y ese lugar nadie puede quitártelo. Es tuyo, porque lo has conquistado desde dentro, porque lo has labrado con esfuerzo, porque lo has sostenido con lágrimas, con dudas, con silencio, pero también con fuego, con coraje, con amor propio. Y eso es lo que te convierte en leyenda. No un resultado, no un título, no un número. Lo que te convierte en leyenda es tu proceso, tu decisión diaria, tu fe inquebrantable, tu disciplina en los días grises, tu lealtad a esa voz interna que nunca se apagó. Hoy estás aquí, firme, íntegro, real, y ese es el mayor testimonio de tu transformación. No necesitas probarle nada a nadie, no necesitas explicarte, solo necesitas seguir, avanzar, inspirar desde tu ejemplo, enseñar con tu energía, sanar con tu presencia, liderar con tu verdad. Y recuerda, esto no termina aquí, esto apenas comienza. Y si el cambio que estás esperando fuera exactamente lo que el mundo está esperando de ti, y si el simple acto de convertirte en tu versión más elevada no solo transformara tu vida, sino también la de todos los que te rodean, es fácil pensar que estamos solos en esto, que nuestro proceso es individual, privado, aislado, pero no lo es. Cada transformación personal tiene un eco colectivo.
Cada vez que tú eliges crecer, el mundo cambia contigo. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el crecimiento es un lujo, que el desarrollo personal es un hobby, que el trabajo interno es opcional. Pero no lo es urgente, es necesario, es revolucionario, porque solo las personas que se transforman por dentro son capaces de crear un impacto real por fuera. Tú lo estás empezando a sentir. Ya no reaccionas igual, ya no actúas desde la desesperación, ya no tomas decisiones buscando tapar vacíos, porque has aprendido a estar contigo, a escucharte, a sostenerte, y eso, por sí solo, ya es una revolución. La mayoría vive en automático, repitiendo patrones, copiando comportamientos, arrastrando heridas sin sanarlas jamás, pero tú estás rompiendo la cadena, tú estás cortando el ciclo, tú estás diciendo, hasta aquí. Y en ese acto silencioso hay más poder del que te imaginas, porque no solo estás cambiando tu vida, estás cambiando el linaje, estás cambiando la historia, estás cambiando lo que es posible para todos los que vendrán después. Y no lo haces con discursos, lo haces con presencia, lo haces con conciencia, lo haces con tu ejemplo, con tu coherencia, con tu manera de mirar, de hablar, de estar, porque ahora eres diferente. Porque ahora emanas algo distinto. Y sí, todavía estás en proceso. Todavía hay días donde dudas. Todavía hay momentos donde sientes que no puedes más. Pero ya no te defines por eso. Ya no te rompes por eso. Porque sabes que forma parte del camino. Y lo transitas con dignidad, con amor, con paciencia. Esa es la diferencia. No eres perfecto, pero eres real. Y ser real es el primer paso para ser libre. La libertad no es ausencia de dolor, es ausencia de esclavitud interior. Es la capacidad de elegirte aunque cueste, de serte fiel aunque duela, de avanzar aunque aún no veas el final. Y tú estás avanzando, estás construyendo desde lo invisible, desde lo profundo, desde lo sólido. Y eso es indestructible, porque lo que nace del alma, el mundo no puede quitarlo. Ahora, cada paso tuyo tiene peso, cada palabra tuya tiene poder, cada silencio tuyo tiene intención, porque ya no estás reaccionando, estás creando, ya no estás esperando, estás provocando, ya no estás buscando afuera, estás construyendo adentro, y eso es lo que cambia todo, porque la verdadera transformación no se grita, se nota, no se impone, se irradia, no se vende, se contagia, y tú estás contagiando luz. Y si te dijera que lo más poderoso que puedes hacer por el mundo es sanar tú, que no necesitas tener todas las respuestas, ni un plan perfecto, ni ser invencible. Solo necesitas estar dispuesto a romper tu propio patrón, a detener la herencia del miedo, de la resignación, de la supervivencia disfrazada de éxito. Porque en el momento en que tú eliges sanar, eliges ser libre. Y cuando tú eliges ser libre, todo lo demás cambia. Ya no estás en el punto de partida. Has recorrido un camino invisible que no todos se atreven a transitar. No se ve desde fuera, pero se siente, porque hay una fuerza nueva en ti, una quietud distinta, una confianza silenciosa. Ya no necesitas gritar quién eres porque lo encarnas, porque ahora hablas menos, pero impactas más, porque ahora tus actos son los que declaran tu identidad. Y no es que ya no tengas miedo, lo tienes. Pero ahora no lo escondes, lo miras, lo enfrentas, lo atraviesas, porque entendiste que el miedo no es tu enemigo. El miedo es la señal de que estás cruzando el umbral correcto, y tú ya no retrocedes frente al umbral. Tú lo cruzas, con dudas, con temblores, pero lo cruzas. Eso es liderazgo. Y no es el tipo de liderazgo que enseñan en los libros, es otro. Es el liderazgo de quien aprendió a gobernarse a sí mismo, de quien ya no busca controlar al mundo, sino a su propia mente, de quien elige, una y otra vez, actuar desde el alma y no desde la herida. Eres tú, el nuevo tú, no el que complace, ni el que se adapta para ser amado, ni el que se achica para encajar. No, ahora caminas con el pecho abierto, con los pies firmes, con la espalda recta. No porque lo tengas todo resuelto, sino porque ya no finges ser quien no eres. Porque ya no estás dispuesto a traicionarte por nada, ni por nadie. Y eso, amigo, es lo que te convierte en una fuerza. Una fuerza que no necesita forzar nada, porque ahora entiendes que lo que te corresponde llega y lo que no, se disuelve.
ya no persigues, atraes, ya no retienes, fluyes, ya no imploras, eliges. Porque el que sabe quién es, ya no mendiga amor, ni respeto, ni atención. El que sabe quién es, camina sabiendo que su valor no está en lo que hace, sino en lo que encarna. Y tú lo estás encarnando. Cada vez más, cada vez con más verdad, con más coraje, con más humanidad, porque también has entendido que no se trata de volverte perfecto, ni invulnerable, ni superior. Se trata de volverte honesto, íntegro, transparente. Y esa transparencia es la que abre puertas. Porque el mundo está cansado de máscaras, de discursos vacíos, de apariencias. Lo que el mundo necesita es personas reales, como tú. Personas que ya no viven desde el debería, sino desde el elijo, desde el esto soy, desde el esto siento. Y eso se nota. Lo notan los que te rodean, lo nota tu cuerpo, lo nota tu alma, porque todo en ti comienza a alinearse cuando tú decides vivir desde dentro hacia afuera. Y ahí nace la verdadera paz. No una paz pasiva, no una paz conformista, sino una paz activa, una paz que camina, que construye, que transforma, una paz que se sostiene incluso en el caos, porque no depende del mundo, sino de tu coherencia interna. Tú has llegado a ese punto, el punto donde ya no buscas que la vida sea fácil, buscas que sea real, que tenga sentido, que te refleje, porque ya no te interesa encajar, te interesa expandirte. Ya no te interesa caerle bien a todos, te interesa ser fiel a ti. Y eso lo cambia todo. ¿Te has dado cuenta de que ya no necesitas buscar validación para avanzar? Que ese impulso que te sostenía antes, la necesidad de que te reconozcan, de que te aplaudan, de que te entiendan, se ha ido debilitando. Ya no haces las cosas para demostrar, ahora las haces porque nacen de ti, porque sabes quién eres, porque tu camino ya no se construye para ser visto, sino para ser vivido. Ese es uno de los signos más claros de que has evolucionado, de que la transformación dejó de ser una idea y se convirtió en tu nuevo estado. Ya no estás esperando ser la persona que sueñas, ya la estás siendo, en cada gesto, en cada elección, en cada silencio, porque lo más profundo no siempre se dice, se transmite. Y tú estás transmitiendo algo distinto. No hace falta que lo digas, basta con observarte. Tu presencia habla por ti, tu forma de moverte, de pensar, de actuar. Ya no estás empujando al mundo para que cambie, estás cambiando tú. Y al hacerlo, lo demás se reordena. No porque lo manipules, sino porque ya no lo necesitas para estar bien. Has alcanzado algo que pocos logran. Paz con tus contradicciones, paz con tu sombra, paz con tu proceso. Y esa paz no significa resignación, significa aceptación activa. Significa que ya no estás peleando con la vida, estás colaborando con ella. Y ese nivel de madurez transforma todo, porque ya no reaccionas desde el ego herido, ya no necesitas ganar cada discusión, ya no te pierdes en la opinión de los demás. Tu energía se ha vuelto más limpia, más firme, más presente, porque tu mente se ha vuelto más clara, porque tu corazón más sabio. Eso no significa que todo esté resuelto. Significa que ya sabes cómo caminar incluso cuando hay niebla, que ya sabes escucharte incluso cuando el ruido es fuerte, que ya sabes sostenerte incluso cuando el mundo parece temblar. Y esa sabiduría no se estudia, se vive, se cultiva, se entrena en el silencio, en la disciplina, en los días en que no hay aplausos, se forja cuando haces lo correcto aunque nadie lo note, cuando sigues tu verdad aunque duela, cuando eliges lo que te expande aunque dé miedo. Tú has elegido eso. Y por eso estás aquí, no porque todo haya salido como esperabas, sino porque todo te enseñó algo, y aprendiste, y creciste, y ahora eres alguien que no necesita controlarlo todo para confiar, porque has soltado la ilusión del control, porque entendiste que el verdadero poder es interno, y ese poder ahora vive en ti. Se nota en tu mirada, en tu calma, en tu voz. Porque cuando alguien ha hecho el trabajo interno, no necesita imponer, inspira con su sola existencia. Y tú has comenzado a inspirar, no desde el personaje, desde el alma, desde tu versión más auténtica, desde la coherencia de quien ya no busca ser otro, porque se ha encontrado a sí mismo. Eso no tiene precio. Y si todo lo que un día pediste, todo lo que suplicaste, todo lo que esperaste, ya estuviera dentro de ti,
Y si ese algo que esperabas que llegara del mundo, de las circunstancias, de alguien más, fueras tú, no la versión que duda, no la que posterga, no la que mendiga migajas emocionales. Me refiero al tú completo, al tú que ya se ha despertado, al tú que no necesita seguir buscando, porque ya comprendió que era la respuesta. En el camino del crecimiento hay un momento donde ya no estás tratando de sanar, porque ya estás sano. No en el sentido de que no queden heridas, sino en el sentido de que ya no vives desde ellas. Porque te habitaste tanto, te abrazaste tanto, te elegiste tantas veces, que ya no hay partes rotas, solo partes reales. Y desde ahí se vive distinto, porque ya no tienes miedo de sentir, ya no huyes del dolor, ya no te paralizas ante el cambio, porque sabes que todo lo que llega a tu vida no lo hace para herirte, sino para revelarte. Ya no ves obstáculos, ves mensajes, ya no ves caos, ves reorganización, ya no ves finales, ves inicios disfrazados. Esa madurez es silenciosa, no necesita validación, no necesita explicación, solo se vive, se sostiene, se respira, y tú ya la estás respirando, porque has llegado al punto en que tu energía sostiene espacios, tu palabra tiene raíz, tu presencia transforma, no porque quieras convencer a nadie, sino porque tu sola coherencia hace que otros se cuestionen, porque tu paz incomoda a quienes aún viven en guerra consigo mismos, y está bien. Ya no necesitas encajar, ya no necesitas explicar tu proceso, ya no tienes que justificar tu brillo, porque entendiste algo que solo los que cruzan el umbral interior comprenden, que tu propósito no es ser entendido, tu propósito es ser tú, con toda tu intensidad, con toda tu sensibilidad, con toda tu profundidad. Y ahora, desde ahí, puedes empezar a crear, no desde la carencia, no desde la urgencia, no desde la necesidad, sino desde la certeza, desde la abundancia que vive dentro de ti, desde el amor que ya no se negocia, desde la verdad que ya no se calla. Porque cuando alguien ha vuelto a casa, y por casa me refiero a su esencia, todo lo demás se ordena, no siempre como esperaba, pero siempre como necesitaba. Y tú en este momento ya no estás esperando nada, estás listo para recibir lo que ya es tuyo, porque lo sembraste, lo regaste, lo sostuviste, lo encarnaste, y ahora solo queda vivirlo. Y si todo lo que has vivido hasta ahora no solo fue para ti, y si esa lucha silenciosa, esas noches sin sueño, ese fuego que encendiste en la oscuridad, no solo te estaban formando a ti, sino también a quienes vendrán después de ti, porque lo que quizá aún no ves es que tú te has convertido en un faro, en un ejemplo vivo, en un mapa para otros que aún no encuentran salida. Y no necesitas decirlo, solo necesitas serlo. Hay un momento donde tu transformación deja de ser solo tuya, donde el eco de tu camino comienza a resonar en otros corazones, no porque tú lo busques, sino porque tu sola existencia inspira, porque quien ha caminado con los pies en el lodo y el alma en el cielo, deja huellas que otros pueden seguir. Y eso es lo que estás haciendo. Ahora entiendes que tu vida no fue casual, que cada fractura tenía propósito, que cada caída escondía lecciones sagradas, que cada pérdida te vació para poder llenarte de lo verdadero, porque solo quien ha perdido lo falso puede sostener lo auténtico. Y tú ya no tienes espacio para lo que no te honra. Tu corazón ahora vibra distinto, tu mente ya no se aferra, tu cuerpo ya no se tensa ante lo desconocido. Has aprendido a confiar, no como una teoría, sino como una práctica diaria, como una forma de respirar, como una forma de vivir, y desde esa frecuencia, todo lo que tocas cambia. Tus palabras sanan sin que lo intentes, tus silencios abrazan, tu sola compañía da permiso a otros de ser ellos mismos, porque ya no estás disfrazado, ya no estás a la defensiva, ya no estás fingiendo fuerza. Tu fortaleza ahora es real, nació del fuego, se templó en la oscuridad, y ahora brilla sin ruido. Eso es lo que el mundo necesita, no más teorías, no más poses, no más máscaras, necesita verdad, necesita presencia, necesita coherencia, y tú eres eso. No siempre lo fuiste, pero elegiste serlo. Cuando todo dentro de ti te pedía volver atrás, tú seguiste. Cuando nadie entendía tu proceso, tú seguiste. Cuando la vida te rompía una y otra vez, tú seguiste. No porque fueras inmune al dolor, sino porque sabías que tu dolor tenía propósito. Y ahora
Lo estás viendo. Ahora entiendes por qué tu camino fue como fue. Ahora sabes que ninguna herida fue en vano, que cada grieta dejó entrar luz, que cada pérdida te devolvió a ti, y que cada vez que caíste era la vida pidiéndote que sueltes lo que ya no podías cargar. Y soltaste, y sanaste, y volviste. Pero volviste distinto, volviste más tú, volviste con la mirada limpia, con el alma expandida, con la certeza de que no necesitas nada fuera de ti para sentirte completo, porque ahora sabes que la plenitud no es un destino, es una forma de caminar, y tú estás caminando así. Y si este fuera el momento que estuviste esperando toda tu vida, y si todo lo que viviste, lo que perdiste, lo que luchaste, te estaba preparando para este instante exacto, porque ya no eres quien suplicaba certezas, ya no eres quien observaba desde la orilla, ya no eres el que espera a que la vida le dé permiso, ahora eres tú quien crea, quien lidera, quien camina primero. Este ya no es el tiempo de imaginar posibilidades, es el tiempo de habitarlas, porque la fe que antes era aspiración, ahora es experiencia, porque ya no estás construyendo la casa desde los planos, ahora estás dentro, viviendo, sintiendo, reclamando lo que siempre fue tuyo aunque no lo supieras. Y no se trata de que todo sea perfecto, no lo será. Pero tú ahora sabes algo que antes ignorabas, que puedes con todo, que no hay circunstancia más fuerte que tu visión, que no hay pérdida que te robe tu esencia, que no hay obstáculo que no puedas usar como impulso, porque te hiciste imparable. Y no lo eres porque nada te afecta, lo eres porque ya nada te detiene, porque ahora sabes que todo es parte, que lo incómodo no es un error sino una transición, que el dolor no es un castigo sino una limpieza, que el miedo no es señal de retirada sino de expansión. Y entonces eliges, a diario, sin ruido, sin show, con humildad, pero con firmeza. Cada paso tuyo ahora tiene dirección, ya no caminas por inercia, caminar se volvió una declaración, una oración silenciosa. Un acto de creación consciente. Ya no estás soñando con otra vida, estás viviendo la que elegiste y la estás eligiendo cada vez que actúas como si ya fuera real, cada vez que te comportas como la versión futura en el presente. Esa coherencia es la que lo cambia todo, porque ahora tu palabra tiene peso, porque ahora tus límites son claros, porque ya no te mueves por presión externa sino por fuego interno, porque no hay excusa que sea más fuerte que tu propósito. Y ese propósito ya no es teoría, es misión, es pulsación, es brújula. Ya no te cuestionas si estás en el camino, porque el camino ahora eres tú. Ya no lo buscas, lo emanas. Ya no eres el aprendiz, eres el mensaje, eres el testimonio viviente de que el cambio es posible, de que la fe funciona, de que los milagros no se esperan, se provocan, con la mente, con el cuerpo, con la acción, con la entrega total. Y ahora, desde este lugar no se trata de llegar a más, se trata de sostener lo que eres, de no rebajarte para ser aceptado, de no callarte para ser entendido, de no traicionarte para ser amado. Ahora vives desde ti, y desde ahí todo lo que llegue será coherente, porque el mundo siempre responde al nivel desde el que vibras, y tu vibración ha cambiado para siempre. Si este contenido te ha tocado el alma, no te pierdas el próximo episodio. Lo mejor aún está por venir. Suscríbete ahora y sigue este viaje de transformación con nosotros. Tu nueva vida apenas comienza